Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. A continuación, la pastora Selmalí Descarte. Una de las cosas de la historia que quería recalcar era la promesa, el pacto, la alianza. Esto fue lo que el Eterno puso en mi corazón, que yo debería de recalcar, porque la historia de nuestro pueblo está basada sobre esta base de un pacto, una promesa y una alianza que el Eterno, nuestro Padre, le dio a su pueblo. Y este pacto, ¿verdad? No solo viene de nuestro, del padre de la fe, que sabemos que es Abraham o Abraham, pero viene desde mucho antes. Y esto es algo que yo quisiera que lo tengamos claro en la mente, porque si no tenemos esto claro, se crean lo que ha sucedido por mucho tiempo en las diferentes denominaciones o religiones que dividen el pacto. Crees que hay 2 pactos, crees que hay 7 pactos, crees que hay hasta 12 pactos. La realidad es que se ha creado tantas diferentes pensamientos, diferentes líneas de pensamiento, que han causado un problema tan grande que, bueno, hoy tenemos sobre 47,000 o 49,000 diferentes denominaciones, y eso es adentro del cristianismo. Usted se imagina, fuera del cristianismo, ¿cuánto habrá? Y se supone que lo que entendemos que Yeshua viene pronto, que Jesús viene pronto, viene por un pueblo, una congregación, una keila o una iglesia, como se conoce comúnmente. ¿Qué pasa? Si nosotros nos mantenemos divididos de la manera que estamos ahora mismo, o sea, ¿de qué manera Yeshua viene a buscar un solo pueblo? Porque todo el mundo anda dependiendo de lo que yo piense, lo que yo crea, como yo me sienta. Y eso debemos debemos buscarle solución, todos unidos como un solo pueblo. Así que, hablando sobre el pacto, quiero enseñar la primera, pues el primer slide. Y es la primera bendición o el primer pacto que vemos en la Biblia, en el Pentateuco, en la Torah, que es la bendición que Dios le da a la creación, a Adán y a Eva, a los primeros seres humanos. Y está en Génesis 1:28 y dice, y Yahweh y los bendijo Yahweh y les dijo, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es parte de la bendición que Dios da. Le da a la primera creación humana, o sea, a Adán y a Eva, le dice, ok, esta es mi bendición para ustedes, con el propósito de todo lo demás creado, porque si te dan cuenta, el propósito está escrito aquí. Los creó y los bendijo, ¿no para qué? Para que llenaran la tierra, para que la sojuzgaran o para que la gobernaran, la señoraran en todo lo creado, ¿verdad? En todos los peces, en todas las aves de los cielos, en las bestias y todo lo que se mueve. Aquí inmediatamente Dios está dando una bendición con un propósito. El propósito está aquí en la tierra. Y esto tenemos que tenerlo en mente porque a veces pensamos que nuestro propósito es en el cielo y en otras cosas que nosotros deducimos de otras enseñanzas que hemos tenido. Pero ahí, en esta primera bendición, Génesis 1:28, está escrito el por qué Adán y Eva fueron creados. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y mucho más podríamos entrar en detalle, pero quiero que vean la primera bendición y pues la alianza que comienza a hacer el Eterno con Adán y Eva. Luego sabemos que Adán y Eva tienen hijos, tienen a Caín y Abel. Caín, por medio de celos, ya que, como hablamos la semana pasada, la historia nos contaba de que Caín tuvo celos del hermano porque cuando le llevaron una ofrenda al Eterno, el Eterno vio con agrado la ofrenda de Abel, pues el hermano se
se enceló, tuvo celo de su hermano, y estudiando encontré que realmente lo que había es que Caín estaba mirando a que el hermano podía, estaba recibiendo la bendición del Eterno, la aprobación del Eterno, porque tenía un corazón más claro, un corazón más inclinado a lo que Dios le gustaba, y tenía miedo. Claro, estos son escritos y pensamientos rabínicos, y tenía una inclinación al celo por el hermano, y él buscó la manera de que el hermano no le quitara lo que él quería, y por eso fue que lo mató. Luego vemos un poquito más para adelante que Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set, y le ponen ese nombre porque reemplazó. O sea, quiere decir que el siguiente hijo que tuvieron, ¿verdad?, fue el que reemplazó a Abel, lo cual, si seguimos leyendo, vemos que de la descendencia de Set es que viene el linaje santo, el linaje sagrado. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también en toda esta línea de bendición. Hasta aquí tenemos la bendición y propósito puesto por el Eterno. Luego que Set tiene el hijo, seguimos hablando de la historia, que hubo lo de los ángeles caídos y Dios manda el diluvio y tuvo que Noé hacer el arca y todo lo demás. Y luego que salen del arca, pues esta bendición que Dios había dado a Adán y a Eva, de los descendientes de Set, ¿verdad?, viene a Noé y recibe la misma bendición. Sabemos que a este punto ya la tierra está vacía, o sea, ya Dios acabó con toda la descendencia que había de humanos, solo se quedaron Noé y sus 3 hijos, ¿verdad? Entonces esta es la bendición que Dios le da a Noé, que es el mismo bendición, y luego adapta alianza con el propósito. Leamos, dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí vemos que es la misma bendición que le dio, ¿verdad?, a Adán y a Eva, que se la dan a Noé, juntamente con el mismo propósito. Creo que tengan en mente el mismo propósito: llenar la tierra. ¿Para qué? Para que la gobernaran hicieran lo que tenían que hacer conforme a lo que Dios tenía planeado. Amén. Aquí está el propósito. No solo eso. Luego dice en Génesis 9:9: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. O sea, aparte de la bendición que Dios le había dado a Adán y a Eva, ahora viene la segunda parte, que es en un pacto que Dios le está entregando a Noé, pues es la única descendencia que queda, o es el único linaje que va a quedar en la tierra debido al diluvio. Entonces aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Aquí está claramente diciendo que el Eterno, por medio del linaje de los hijos de Noé, va a elegir, ¿verdad?, las personas que van a recibir su pacto. Mire ya cómo está. En cuenta, porque Noé tuvo 3 hijos, los cuales vamos a hablar. Y es bueno indicar que esta bendición que Dios entrega le correspondía al Padre, ¿verdad?, teniendo al Eterno en mente, bendecir al Hijo por el cual la bendición se iba a manifestar, iba a seguir. O sea, la bendición que Dios le entregó al Noé. Noé tenía que elegir. Pues sucede una historia que conocemos con Noé, con los hijos de Noé, y creo que la tengo aquí puesta en el siguiente slide. Déjame mover esto para acá, discúlpeme, arriba. Y esta es la historia que quiero leer, porque esta historia tiene mucho que ver con el pacto, para ponerlo claro en nuestra mente. Le di para adelante. En Génesis 9:18, del 18 al 27, está la historia. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet.
Y Cam es el padre de Canaán. Voy a parar ahí. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan a qué tierra le prometió Dios a Abraham? La tierra de Canaán. Canaán. Ok, tengamos esto en cuenta, que la tierra que le prometió Dios a Abraham fue Canaán. Y quiere decir que esta tierra le pertenecía a uno de los hijos de Noé. Ahora bien, estos tres hijos, o esos tres son los hijos de Noé, como dice el 19, y de ellos fue llena toda la tierra. Quiere decir que a este punto, la única descendencia o el único linaje que existe es el linaje de Noé, de estos tres hijos. Y lo voy a explicar luego de dónde salieron todos los buenos y los malos y todo pues la descendencia que existe de ahí para allá. Después comenzó Noé a lavar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Sigamos el 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué sucede aquí? Miren el poder de la lengua y el poder que hay en un hombre seleccionado por el Eterno para bendecir. El 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, tenemos un segundito, aquí es donde Noé, tienen que apagar, que apaguen, porque no te estamos oyendo bien, porque hay hermanitos con los micrófonos encendidos. Sí, voy a repetir. Si tienes el micrófono encendido, lo puedes, si me haces el favor y lo paras, lo pones en mute, y cuando vayas a hacer algún tipo de comentario, yo paro y tú lo quitas y dices, quiero hacer un comentario o una pregunta, y sin ningún problema te dejamos hacer la pregunta. Así que le pido por favor que lo pongan por mute, que lo muteen por ahora. Ok, bueno, me quedé en que en este momento, luego que Noé despierta de su embriaguez, él va a bendecir o soltar la bendición, la cual va a marcar a sus hijos. Y dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahweh mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ok, hermanos míos, aquí está el Noé, quien tiene ahora la bendición del Padre y el pacto del Padre sobre sus hombros, lo cual envía palabra, primero maldiciendo a Canaán. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Luego bendice a Sem. Solo por aquí podemos entender o podemos deducir que si nosotros de antemano sabíamos que Abraham era el que recibió la bendición y el linaje de Abraham, yo puedo deducir, sin leer más para allá, que lo vamos a ver, pero sin leer más para allá, que la descendencia de Abraham se supone que por lo que sucedió aquí sea de Sem, porque Sem fue que recibió la bendición. ¿Estamos claros? ¿Me entienden hasta ahí? Ciertamente, eso fue lo que sucedió. Sigamos leyendo. Aquí vemos que la descendencia de cada persona podemos distinguir, debido a estas palabras que dio Noé, la descendencia de cada quien. A veces, o a mí me pasaba que cuando yo estaba hablando sobre el pacto, yo no estaba bien claro de por qué el pacto era tan importante o por qué se peleaban tanto por esto. Debido a la maldición o a la palabra soltada por Noé, miren qué descendencia tuvo Canaán o tuvo Cam. Cam tuvo
tres hijos que fueron Cus, Misraín, Fud y Canaán. Canaán, que viene siendo el padre de toda Canaán. No voy a leerlo todo, solo los que están en negritas para que tengamos una mejor idea. También engendró, es linaje, Nimrod, el linaje de Canaán. ¿Saben quién era Nimrod? Ahí lo dice, el hombre más poderoso de la tierra. Luego de estos descendientes comenzó el reino de Babel. ¿Quién sabe lo que sucedió en Babel? Y todo lo que hicieron y todo lo que Dios tuvo que hacer en Babel. No solo eso, del linaje de Canaán vienen los filisteos. Si sabemos historia, sabemos cuánto el pueblo de Dios tuvo que pelear con los filisteos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver también que el pueblo, toda esta descendencia de Canaán, debido a esta palabra que dio Noé, también está la descendencia, o están los que vivían o los que pertenecían a Sodoma y Gomorra. O sea, te das cuenta que por medio de este linaje, las mayorías de pueblos o de naciones que venían del linaje de Cam eran las que encontramos en la Biblia o en la historia, que se iban en contra del pueblo de Dios y por los cuales peleaban y hacían cosas terribles. Quiero que tengan esto en cuenta, que por eso hace más sentido cuando vemos luego, más tarde en la historia, vemos a Jacob y a Esaú peleando por esta bendición, porque era algo demasiado importante, y es por lo cual el pacto es el centro de lo que está sucediendo ahora mismo. Y creo que por eso el Eterno me estaba enviando a poner esto claro. Ahora veamos la descendencia de Sem. Sem, y podemos leer toda la descendencia, lo cual no la voy a leer, pero sí quería enseñar que por medio de esta descendencia, está en Génesis 11 del día 26, viene Abraham. Entonces, ¿por qué quería enseñarle esto? Porque el pacto, si lo seguimos desde el inicio de la creación, viene Adán y Eva, viene Set, luego viene Noé, luego viene Sem, luego Sem pasa por toda su descendencia hasta llegar a Abraham, y Abraham es elegido por Dios. Algo sucedió entre Sem y Abraham que el padre de la familia no pasaba la bendición por su boca, y lo que pasó fue que ahí sucedió el reino de Babel, donde Dios vino y pues confundió a todo el pueblo, y los confundió de una tal manera donde no hablaban ni la misma lengua. Ahí hubo un tiempo pues de encaje. ¿Tú te imaginas que te separen y tú no puedas comunicarte con tu hermano o con tu papá porque no hablan la misma lengua? Se puede imaginar el caos que eso pudo haber causado. Pero lo bueno es que el Eterno mantuvo su promesa, y él eligió a Abraham, descendencia del cual Noé había bendecido. Y hay que poner esto claro, porque Dios no bendijo a Sem, el que bendijo a Sem fue Noé. Y así que Dios tomó en cuenta la palabra de Noé. Yo quisiera también hacer un paréntesis aquí para los padres y todos los que estamos aquí, tengamos esto en cuenta de qué tan importante es que la palabra de nuestra boca hacia nuestros hijos, pues hacia las personas, sean palabras sabias y cordiales, palabras que tengan propósito. Y claro, porque lo hemos leído en la palabra, que la lengua es uno de los órganos más pequeños, pero la vida y la muerte está en ella. O sea, como nos damos cuenta aquí, debido a esa bendición y maldición de Noé, toda la historia del pueblo, de la descendencia o de la historia del mundo está bajo esa bendición y maldición. Como lo pudimos ver por la parte de la maldición de Cam, vimos a todos los filisteos, Sodoma y Gomorra, todos los que peleaban
contra el pueblo de Israel. Vimos que también estaba la descendencia de Canaán, que al final Israel tuvo que ir a pelearla y tomó la tierra. O sea, literalmente Dios lo borró, lo quiso borrar de la existencia debido a estas palabras. Pues hasta este punto sabemos que Abraham recibe el pacto, la bendición. Y ahora viene lo más importante, que es lo que Dios le dice a Abraham. Y la primera vez que le dice que separa a Abraham, le dice de esta manera. Vamos a ir al siguiente slide. Está en Génesis 10, 25. Bueno, esto es sobre, perdonen, esto es lo que le había dicho sobre lo que había sucedido en el tiempo de la confusión. Ya le hablé sobre eso. Está en Génesis 10, 25 y Génesis 11 del 7 al 9. Está lo de el nombre de Peleg, que es el nombre de la descendencia de Sem, donde se le llamó de esta manera porque en esos días se había repartido la tierra o se había dividido la tierra. Como le digo, esto fue lo que sucedió con el reino de Babel, que está en Génesis 11, 7 al 9. Quería tener esto claro porque algunas personas como yo hacen la pregunta, esta que yo la tuve, de por qué es que se confundió o por qué el padre de familia no mantenía mandando esta bendición de hijo de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, hasta llegar a Abraham. Y por esto es lo que sucedió. Pues no podían comunicarse por un tiempo hasta que, gracias al Eterno, la lengua se pudo, pues pudieron tener la lengua para atrás. Lo que estaba hablando anterior a esto era sobre Abraham. Esto es la primera vez que Dios le aparece a Abraham y le dice de esta manera. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y serán benditas en ti las familias de la tierra. Esta es la bendición. El Eterno de la descendencia de Sem, debido al pacto o a la bendición que había dado Noé, separa a este varón, Abraham. Y inmediatamente yo pensaría ahí, Dios le dio la bendición. Dios hizo el pacto en este momento. No. De este momento lo que sucede es que Dios comienza a probar a Abraham. Él comienza a probarlo, él comienza a tener situaciones y Abraham comienza a crecer en la relación con el Eterno. Y no es hasta que Abraham tiene 99 años que Dios hace esto. Miren lo que hace en el siguiente slide. En Génesis 17, 1, 14, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Hago un paréntesis aquí. Vemos que no es hasta que él tiene 99 años que Dios hace realmente el pacto o sella el pacto, ¿verdad? Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. No sé si recuerdan que la semana pasada, el viernes pasado, hablamos de la importancia de los nombres y de cómo Dios marca a una persona con un nombre nuevo, dándole propósito a la vida de esta persona y a la descendencia pues de la persona que la haya elegido. Así que vemos esto en el capítulo 5, así que tengan eso en cuenta. Luego sigue Dios hablando y dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti y en tus generaciones, pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Ya podemos darnos cuenta que aquí en este versículo, en el versículo 8, dice Canaán.
la tierra de Canaán. Quiere decir que si entendemos que Canaán es la descendencia de Can, del que Noé maldijo, Dios literalmente está cumpliendo la maldición que Noé le dio a su hijo, diciendo, ni siquiera tierra puede tener Canaán porque se supone que sea servidor de Sem. Así que en este caso vemos como Dios respalda y establece el pacto correspondiente a esta bendición que Noé había dado. El 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. De esta manera vas a guardar mi pacto entre tú y yo, que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Pararé en el 10. Quiero hacer un paréntesis porque normalmente hoy escuchamos, mira, están enseñando la circuncisión, esos son judíos. Amados del Eterno, Abraham no era judío. Entendimos que Abraham todavía, Jacob no había nacido, Isaac no había nacido, pues tampoco Jacob había nacido, pues ninguno de los hijos de Jacob, por ende Judá no estaba ni siquiera cerca del asunto aquí. Pues este pacto de la circuncisión es hecho con todos los descendientes que quieren ser parte de esta bendición de Abraham. Quiero poner esto claro porque muchos cuando escuchamos circuncisión pensamos en los judíos y aquí no hay judío por parte, ni siquiera han nacido, ni siquiera, no han nacido, ni siquiera el bisabuelo. Así que, perdón, el abuelo. Así que quería tener eso claro. Pues el 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí o entre yo y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí también vemos que Dios dice que este pacto también, todo lo que son parte o quieran ser parte del pueblo o descendencia de Abraham o parte del pacto, sin importar sangre o linaje, no importa sangre, todo lo que quieran habitar con el pueblo que Dios estaba escogiendo desde Abraham, aquí lo podemos leer, tendrían que circuncidarse para ser parte del pacto, porque si no lo hacían, ¿qué iba a suceder? Si le seguimos leyendo, dice el 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo o eterno. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amados míos, quiero que estemos claros aquí que la circuncisión no tiene nada que ver con los judíos. De hecho, no tiene nada que ver con Israel hasta este punto. O sea, todo el que quiera hacer o que se diga linaje de Abraham, se supone que tome estas palabras del pacto de Dios, no de ningún varón, no de ningún rabino, no de ningún pastor, no de ninguna persona sabia, sino de Dios mismo. Deberíamos tomarlo en cuenta. Y yo eso lo voy a dejar ahí que corra solo, que se cocine. Pues este pacto que ha recibido Abraham, para adelantar un poco la historia, sabemos que tienen luego el problema de que no tiene hijos, le dice al Señor que no le ha dado hijo. Y pues Sara, la esposa de Abraham, para resolver, dice, no, vamos a tener descendencia, yo te voy a dar mi esclava para que tenga hijos con ella. Pues tiene un hijo con una esclava, ¿verdad? Pero este hijo, Dios le dice a Abraham que no es el hijo de la promesa, que él será bendito también, pero no es el hijo de la promesa. Y este hijo se llama Ismael. Luego, Dios le da realmente un hijo por medio de su esposa, Sara, y le cambia el nombre a Sarai. Y este es el hijo que se llama Isaac, el cual Dios sí le da la promesa.
Luego seguimos en la historia que Abraham le busca esposa del linaje de él, ¿verdad? De su familia, a Isaac, y tienen luego 2 hijos. Y de aquí que está la historia de Esaú, ¿verdad? Y de Jacob. Hablamos la semana pasada sobre eso. Y también vimos que el pacto fue dado a Jacob, y Jacob tuvo el pacto. Pues este pacto ya viene bajando desde la creación hasta, bueno, hasta que llegamos a Jacob. ¿Qué hace Dios con Jacob? Lo mismo que hizo con Abraham, cuando luego que tiene los hijos, Jacob se encuentra con él, confirma el pacto y hace lo mismo que hizo con Abraham. Le cambia el nombre, le pone por nombre Israel. Y discutimos todos los significados de Israel y deducimos que Israel quiere decir aquel que pelea con Dios, gobierna con Dios, hijo de Dios, príncipe del Altísimo, representante del Altísimo, y todo lo demás que discutimos la semana pasada. Pero quería llegar a que este pacto que ustedes están viendo es el mismo pacto que se ha visto desde la creación. No hay 1, no hay 2, no hay 3, no hay 7, no hay 15, no hay 20. Podemos encontrar un solo pacto que está bajando hasta Jacob, que luego le cambia el nombre a Israel. Muchas personas se quedan aquí y dicen, bueno, el pacto es de Israel. Pero yo quisiera que vayamos a otra parte donde me quedé la semana pasada, que por eso fue que el Eterno me inquietó a que habláramos del pacto. Y ahora voy a abrir para que todos hagan preguntas y que discutamos algunos puntos donde tengan preguntas. Pero quería antes de hacer eso, que veamos que esta bendición que luego recibe Jacob, que luego es cambiado a Israel por Dios, él la pasa a alguien más. Y hasta ahí es donde tenemos la información del pacto, porque ya a este punto, luego que Jacob da esta bendición, es que ya la nación de Israel se hace nación, porque luego salen de Egipto. ¿Dónde sucedió el paso de este pacto? Y está en Génesis 48. Y aquí está la historia de lo que sucedió. Ya sabemos que luego que Jacob recibe el pacto, cambia el nombre a Israel, viene la hambruna, José es vendido a Egipto, ¿verdad? Y luego todo Israel o todos los descendientes de Jacob se van a Egipto a vivir con José, puesto que había hambre y José era una persona de poder en Egipto y podía darle de comer, o sea, podía darle manutención a todos sus descendientes. Esto sucede con Jacob antes de morir, y aquí es que está el último paso de bendición, de esta bendición o pacto que se da desde el inicio de la creación. Comienzo, el 48, en el 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus 2 hijos, a Manasés y Efraín, y se los hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, o Jacob, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Aquí está el pacto. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Lo mismo, el mismo pacto o la misma bendición que le dio a Abraham. Lo podemos ver aquí que que Dios lo selló. El 5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, los 2 hijos de José, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, como si fueran el primero y el segundo, y serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua
de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Prestemos atención. Sabemos que Jacob tiene ahora la bendición en su mano y mira lo que hace. Y los ojos de Israel, este es el número 10, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, o estaba ciego en esos momentos. Le hizo pues acercarse a él y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Esto es el mayor a la derecha y el menor a la izquierda, como se hacía por costumbre, porque el mayor se supone que tenga la descendencia por ser el primogénito. Entendemos hasta ahí, ¿verdad? Y los acercó a él, ¿verdad? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, al más pequeño, y que era el menor, y su izquierda la puso en la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero bueno, déjenme darlo hasta ahí, que luego voy a leer lo otro. Pero si ven cómo él pasó la bendición de multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, ¿qué pasa? Como estaba soltando la bendición de la derecha en el más pequeño, ¿verdad? En el menor, no en el primogénito, José se paniquea, dice, espérate, algo está sucediendo, y esto es lo que le dice. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, le causó esto disgusto y dijo así, y asió la mano de su padre, o sea, la tomó para cambiarla a la cabeza de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, al mayor. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. A su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo. O podrá ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y en su descendencia formará multitud de naciones. Dejémoslo hasta aquí. Aquí vemos que Efraín recibe la bendición que Dios dio desde Adán hasta ahora Efraín. Y yo quería que tuviéramos esto en cuenta en la historia, porque luego, cuando nos quedamos en Egipto, ¿verdad? Cuando salgamos ahora de Egipto del desierto, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que el pacto fue pasando de cabeza en cabeza y la descendencia de que fue llegando hasta ahora Efraín, porque toda la historia después de Egipto, estos datos son o es el primordial para que entendamos